El Señor les bendiga a todos, hermanos. Ay, Dios santo. Amén. Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sí. Vamos a ver que este amén se escucha hasta allá al Picacho. Yo no sé cómo vamos a hacer hoy porque no está llena la iglesia, pero allá en el Picacho nos van a escuchar. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Oh, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese amén. ¿Sabe? Yo quisiera que usted me acompañe en esta mañana, porque realmente estoy temblando. No sé qué es lo que Dios va a hacer hoy en este lugar. Pero yo quiero que usted y yo oremos para que el Señor tome control de esta atmósfera. Padre, gracias, Señor, porque usted me permite nuevamente predicar su palabra, Señor. Y yo le ruego, mi Dios, que mi boca sea un instrumento para que usted use conforme a su buena voluntad. Señor, que lo que hoy se diga aquí sea para liberación, que sea para libertad, que sea para vida y vida en abundancia, Señor Jesucristo. Toma control del norte, del sur, del este y del oeste y llene este lugar con su presencia, que esta atmósfera sea una atmósfera de adoración para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, le ruego a mi Dios que, como dice su palabra, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga conforme al propósito por el cual usted la ha traído en esta mañana, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, mi amado. Amén y amén. ¿Sabe, mi amado? Cuando escribía este mensaje, yo me pregunté, ¿qué título puedo ponerle? Y el Señor me daba este título y se llama Solo hay una forma de vencerla. Dígale al que está a la par, solo hay una forma de vencerla. Solo hay una forma de vencerla. ¿Sabe usted que hace muchos años habían enfermedades que eran incurables? Hace muchísimos años habían enfermedades que eran incurables. Mucha gente murió de tuberculosis, mucha gente murió de polio, mucha gente murió de varicela, mucha gente murió de enfermedades que hoy podemos curarlas con una sola forma, y esa forma es una vacuna, ¿verdad? Usted y yo desde que nacemos nos vacunan, nos ponen vacunas y así nuestro cuerpo se va inmunizando para que esas enfermedades no nos causen la muerte. Así también hay enfermedades que son espirituales y solo hay una forma de vencerlas. Y hoy yo quiero platicar con usted acerca de cómo combatir la tristeza. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a predicar hoy, hermanos? ¿Cómo combatir la tristeza? No sé por qué el Señor me pone a hablar de esto, pero sé que Dios no habla en balde. Y el Señor siempre trae su palabra a tiempo. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción que puede surgir por la pérdida de algo o de alguien. Se caracteriza porque te quita la fuerza. La tristeza te quita la fuerza y también te paraliza. Las personas con tristeza pueden tener ganas de llorar y no saben por qué. Solo quieren tener ganas de llorar y no desean nada. Saben que tienen necesidades que suplir, pero esta emoción, esta tristeza, los tiene paralizados y prefieren soltarse a la tristeza antes que levantarse. Hoy en día, hermanos, la consulta médica de los psicólogos y de los psiquiatras se ha aumentado y se ha triplicado a causa de una emoción que se llama tristeza. Porque la tristeza no viene sola, te produce ansiedad, te produce depresión y trae consigo muchas enfermedades que pueden, después de pasar de tu mente, producirte algo en tu cuerpo, y eso se llama somatizar. Son enfermedades psicosomáticas y nosotros debemos saber cómo combatir la tristeza, porque la tristeza no es un demonio, es una emoción
que puede tocar el cuerpo de todas las personas. Amén. Según la palabra de Dios, hay dos tipos de tristeza. Óigame bien. Según la palabra de Dios, hay dos tipos de tristeza. La tristeza que es causada por la voluntad de Dios y la tristeza que es causada por el mundo. Váyase conmigo a 2 de Corintios 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora yo quiero que a la luz de la palabra veamos la diferencia entre estas dos tristezas. La tristeza que se produce por el mundo, este tipo de tristeza es aquella que nos conlleva a la muerte, según el apóstol Pablo, porque no trae consigo un arrepentimiento genuino de lo que nos está causando la tristeza. La muerte que produce esta tristeza puede ser física y también puede ser espiritual, o puede ser ambas en una sola persona. Romanos 6:23 en su primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza que sintió Jeremías en Jeremías 4:19, usted puede leerla, cuando él escuchaba los pelotones de guerra que venían contra Judá, y él sabía que ese pelotón traía muerte porque Judá no se arrepentía de su pecado, y muchos murieron, ya habían muerto espiritualmente, pero muchos también murieron físicamente, y otros fueron llevados al cautiverio por 70 años. Amén. Esa fue una tristeza que sintió Jeremías, una tristeza que causaba muerte porque no había arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en el corazón de Judá. Aunque Jeremías no cometió pecado contra Dios y él no murió a causa de ese pecado, pero mucha gente murió por ese pecado. Esa tristeza que trae el mundo trae consigo muerte. Muchas veces nosotros pasamos tristezas por causa de nuestra propia desobediencia. Amén. Recuerdo un caso que tuve hace muchos años con algunos hermanos que yo tenía el privilegio de predicarles la palabra. Recuerdo que yo empezaba cada semana les predicaba un tema, otro tema, y el Señor siempre me daba que hablara de la infidelidad, Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. La cosa es que en un matrimonio ambos cónyuges se estaban traicionando, ambos eran infieles, ambos escucharon la palabra de Dios, ambos escucharon el consejo de Dios, pero ninguno hizo caso al consejo. Eso trajo tristeza, no solo a ellos, sino a toda la familia. Y hoy en día la familia está desintegrada. La pareja se desintegró, los hijos andan por un lado y por otro, incluso uno tiene problemas de identidad sexual. El pecado, la tristeza que conduce a la muerte, es aquella que no trae arrepentimiento. Eso dice la palabra. La tristeza que causa el mundo provoca muerte física o espiritual, porque no trae consigo arrepentimiento. Amén. El Señor, pero mire, el Señor nos dice que no nos unamos nosotros en yugo desigual, ¿sí o no? ¿Verdad que la palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual? ¿Verdad? Pero cómo nos gustan los incircuncisos y las incircuncisas. Y es que es bien guapo, es que es bien bonita, y es que me manda WhatsApp, y es que me invita al café, y yo no sé qué tiene, pero yo sé que yo lo voy a convertir, yo sé que yo lo voy a invitar a la iglesia, yo sé. Hermano, usted se va a llorar por ese pecado. Hay cosas, hay tristezas que son causadas por nuestra propia desobediencia, ¿sí o no?
¿Verdad que cuando somos desobedientes a nuestros padres, yo me acuerdo que a mí me fallaban, hermano? Y yo sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, pero no me arrepentía. Y entonces eso traía en mí una tristeza, porque lleva consigo un gran castigo. Pero ¿qué de la tristeza que pasamos con los hijos cuando a los hijos les va mal en la vida? Angustias, ni necesidades. Hermano, ¿cómo nos sentimos cuando a nuestros hijos los vemos que están perdidos? Yo no sé cómo se siente usted como madre o como padre si su hijo está rebelde, pero créanme que a mí me palpita mi corazón cuando yo veo algo que no debe de estar en el corazón de mis hijos. Y me pongo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Porque cuando a nuestros hijos les va mal, nosotros nos sentimos tristes y queremos traer a los hijos cuando los hijos ya están rebeldes. Queremos traerlos a la iglesia cuando ellos ya están rebeldes, cuando están metidos hasta aquí con todo el pecado y con toda la rebeldía, y hacemos caso omiso cuando eran unos niños, cuando la palabra nos decía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa tristeza es causada por nuestra propia desobediencia. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me quiere derribar mi familia. Es que el diablo me quiere destruir. Revisemos las causas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo tengo esta tristeza? Pero ¿qué de la tristeza, hermanos, de aquellos padres que se afanan para que sus hijos no pasen tristeza? Yo he escuchado, miren, yo he pensado, en cierto modo lo pensé también. Yo no quiero que mis hijos pasen estas necesidades que yo tuve. No, yo no quiero que mis hijos sufran con un solo par de zapatos en todo el año. Porque yo le he contado a usted que yo pasaba con un par de zapatos en el año. Y las tachuelas se me metían en los talones. Y yo no quiero que mis hijos sufran. Y somos padres sobreprotectores. Queremos proteger a nuestros hijos para que ni siquiera el pétalo de esta rosa, de esta florcita que es de mentira, no lo vaya a rozar, porque le van a hacer un daño psicológico a mi hijo. Y somos padres sobreprotectores. No queremos que a nuestros hijos sufran nada, que no sepan lo que es la necesidad. Usted está pasando una necesidad en su casa y su hijo quiere unos Nike, unos Reebok. Y usted, ¿cómo voy a hacer para dárselo? Me voy a endeudar, voy a hacer, y que mi hijo no sepa que yo no puedo darle eso. Óigame, ¿qué? Y es que su hijo se va a morir si no se pone unos Reebok con unos Nike. O va a tener un trauma psicológico que nunca va a poder superar, porque usted no le va a dar una camisa de marca. Son tristezas que muchas veces nosotros pasamos porque las buscamos. Porque estamos criando hijos nenequitos, que se nos olvida que las necesidades que nosotros pasamos, las vicisitudes que nosotros enfrentamos en la vida, forjaron el carácter que tenemos hoy y que nos hacen decir: tenemos esta necesidad, pero vamos a salir, en el nombre de Jesús, vamos a salir. Vamos a salir. Nosotros debemos de saber que nosotros no debemos de criar hijos que no puedan defenderse ante la vida. Fíjese, mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años. Mi papá tenía que trabajar día y noche para poder mantener 12 hijos, 16 éramos. Yo recuerdo que a mí en la escuela me molestaban, era tan flaquilla, tan chiquita. Me molestaban todas las cipotas por un cipote que caminaba atrás de mí, ¿verdad? Y una güirrita, todas ellas. Y yo no me acuerdo que yo nunca fui donde mi papá para que me defendiera. Yo aprendí no a pelear,
Aprendí a confrontar las dificultades que trae consigo la vida. Tenemos que aprender a criar hijos para que nuestros hijos no sean motivo de tristeza en nuestra vida. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Los padres debemos de ser los ángeles que cuidemos y velemos de nuestros hijos. Esos somos los padres, los que cuidamos y velamos porque nuestros hijos se desarrollen con un carácter que puedan enfrentar las dificultades de la vida. El otro día mi hijo menor se tarda horas si usted le sirve un plato que a él no le agrada mucho. Se puede tardar horas. Así como se puede tardar segundos si usted le sirve un pollo con papas fritas. En una ocasión yo le dije a mi esposo y a mi hijo de en medio, le dije, miren, según los psicólogos dicen que si nosotros le damos de comer a los hijos, criamos hijos que no pueden resolver problemas. Y entonces ayer o antier, no recuerdo, yo ya estaba desesperadita viendo a Alejandro que no terminaba de comer. Ay, dije yo, mejor le voy a dar de comer para no enojarme. Y agarro la comidita y se la parte y me dice Víctor Ariel, hey mamá, vos dijiste que eso era malo, no lo hagas. Muchas veces nosotros sabemos que la forma en que estamos criando a nuestros hijos no es la correcta. Cuando nosotros queremos solventarle todas las dificultades a nuestros hijos. Cuando hay cosas que ellos las pueden resolver, las deben de resolver, deben de aprender a desarrollar un carácter. Porque cuando salgan de casa van a enfrentarse con un mundo y mamá y papá no van a estar. Hoy en día, mamá y papá míos están en el cielo. Ya no los tengo. Pero ellos me enseñaron a vivir. Y eso yo anhelo reproducirlo con mis hijos. Anhelo reproducirlo con mis hijos. Mi papá me castigaba cuando me tenía que castigar. Mi papá me premiaba cuando me tenía que premiar. Mi papá me daba zapatos cuando él podía comprar zapatos. Me compraba 2 ropas al año, 2, una para el 24 y una para el 31, y eso es suficiente. ¿Tengo algún problema psicológico por eso? No, no tengo ninguno. Gloria al Señor, Él provee para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Criemos hijos fuertes. Criemos hijos fuertes. Fíjese, cuando a Jesucristo lo estaban por entregar, dice la palabra que llegaron un montón de gente con palos y con piedras, y que llegaron también soldados. Y uno de esos soldados se le acercó mucho a Jesús, y uno de los discípulos de Jesús, que se llamaba Pedrito, sacó su espada y le voló la oreja al otro. Y le dijo Jesús, ey, ¿qué te pasa, Pedro? Le dice, ¿acaso no podría yo decirle a mi Padre que me mande una legión de ángeles y los ángeles me defenderían? Le pregunto, ¿el Padre le mandó ángeles a Jesús para que lo defendieran? No. El Padre mandó ángeles para que defendieran a Jesús cuando los fariseos decían que era un mentiroso, cuando decían que era un comelón, cuando decían que solo se relacionaba con gente pecadora. ¿El Padre mandaba ángeles que defendieran a su hijo? No. Del Padre debemos aprender a criar hijos que no sean motivo de tristeza para nosotros. Es necesario que criemos hijos con carácter, que puedan enfrentar los problemas. Jesucristo se enfrentó a la muerte y a la cruz, al sufrimiento más grande, porque el Padre no se metió cuando enfrentaba problemas mayores.
y Jesucristo venció en la cruz. Y Él, por medio de Él, nos hizo más que vencedores. Así es que hay tristeza, hermanos. Si va a aplaudir, déselo al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Hay tristezas. La tristeza que viene de parte del mundo es una tristeza que causa muerte. Muerte física o muerte espiritual o ambas. Y es una tristeza que es causada por nuestra propia decisión. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicciones. Y en otras versiones dice, en el mundo tendréis tristezas y muchas pruebas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En el mundo tendremos traiciones, en el mundo tendremos necesidades, en el mundo tendremos críticas, en el mundo tendremos muchas derrotas, muchas frustraciones, pero confiemos. Eso hace la diferencia entre la tristeza que es producida por el mundo y la tristeza que viene por la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que avancemos en el mensaje y miremos la tristeza que es de parte de la voluntad de Dios. Vuelva a leer conmigo 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10, en la primera parte dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Hasta ahí lea conmigo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Para poder entender este versículo, yo quiero contarle que el apóstol Pablo escribió esto porque él estaba muy triste a causa de la actitud pecaminosa que los corintios tenían. Habían aceptado con tanta facilidad a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, y entonces vino el apóstol Pablo y escribió una carta que era tan dura, que se conoce como la carta dura de Pablo a los corintios. Y el escribirles tan duramente para confrontarles su pecado, porque había pecado dentro de la iglesia, porque había un incesto dentro de la iglesia, y el hombre que estaba cometiendo ese pecado se sentía feliz porque se había metido con la mujer de su papá. Y los demás hermanos cristianos también celebraban el pecado de ese varón. Y el apóstol Pablo estaba tan molesto que escribió esta carta y les confrontó con su pecado. En el mismo contexto de 2 Corintios 7, ustedes pueden leer que Pablo dice que él se sintió triste por haberles hablado de la forma en que le hizo, pero también dice: pero también me siento feliz porque aunque les haya causado tristeza, esto vino por voluntad de Dios para que ustedes se arrepintieran. La tristeza que viene de parte de la voluntad de Dios es la que trae salvación para nuestras vidas. Aunque Pablo tuvo que ser duro para confrontar el pecado fue corregido. Y esto nos enseña a nosotros que la palabra nuestra debe de ser predicada a tiempo y afuera de tiempo. Y quiero predicarle a los papás el día de hoy. Como padres debemos predicarle a nuestros hijos a tiempo y afuera de tiempo con lo que nosotros hacemos. Yo no le digo que le saque la Biblia a sus hijos y que les recite los versículos. Su testimonio a tiempo y afuera de tiempo, para que lo que ellos están haciendo, que está fuera de la voluntad de Dios, lo lleve y traiga arrepentimiento y salvación a sus vidas. Hoy en día, hermanos, muchos jóvenes están peleando con este sentimiento que se llama tristeza. Miles de jóvenes en Honduras están peleando con este sentimiento que se llama tristeza. Muchas mujeres y muchos hombres también se encuentran tristes.
peleando con un sentimiento que no les deja avanzar y que los tiene paralizados. ¿Sabe usted, hermano, que hay una ola de suicidios entre los jóvenes? Una niña se suicidó porque su mamá la regañaba. Epri nos contó ese testimonio. Y la niña dejó arreglada la casa, arregló todo, limpió todo y después se fue a ahorcar. Y le dijo a la mamá: aquí te dejo todo como te gusta. Hay miles de jóvenes que se están enfrentando a esta emoción que se llama tristeza. Hay una forma de escapar de la tristeza. Hay una forma de escapar de la tristeza. Solo hay una forma de escapar de la tristeza, y esta es permanecer en Cristo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará fruto, y yo lo limpiaré para que dé más fruto. La tristeza no es un fruto del Espíritu Santo. La tristeza no te la da el Señor. La tristeza que viene a tu vida puede ser parte de la voluntad de Dios cuando produce arrepentimiento. Cuando produce arrepentimiento, ¿qué es lo que nos causa la tristeza? A esto voy. ¿Por qué digo que hay tristeza que viene de parte de la voluntad de Dios? Hermano, yo no sé si a usted le pasó esto o solo a mí me pasaba, pero yo recuerdo que a mí me gustaban las baladas de rock y escuchaba las baladas y me ministraban. ¿Qué cree que me ministraban? ¿Qué cree que me ministraba esa música? ¿El Espíritu Santo? No. Cuando usted estaba triste, yo no sé, jóvenes, si esto solo me pasó a mí, no sé, pero cuando estaba triste, usted, ¿qué música escucha? ¿Qué tipo de conversaciones te causan tristeza? ¿Qué tipo de amistades te están causando tristeza? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33. ¿Qué es lo que nos causa la tristeza? Debemos de ver qué me causa tristeza. Cuando yo peco, me siento triste, pero corro y le digo: Señor, perdóneme. ¿Qué te está provocando tristeza? Hay una forma de salir de esa tristeza, y esa se llama Jesucristo. Permanecer en Jesucristo. Los cristianos podemos llegar a sentirnos tristes, sí, es una emoción que toca el corazón y la mente de todos los seres humanos, pero permanecer en tristeza no viene de parte del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, y el que permanece en Jesús tiene gozo. La tristeza que viene de parte de la voluntad de Dios es la que causa arrepentimiento en nuestro corazón. Quiero que vayan conmigo a Salmos. Salmo capítulo 32, del versículo 2 al 5. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi necesidad, mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David había pecado contra Dios. El rey David se había metido con una mujer que no era de él. Se acostó con aquella mujer. Al tiempo se dio cuenta que la había dejado embarazada.
Aquella mujer le dijo: rey, estoy embarazada, ¿qué hago? El esposo de esa mujer era parte del ejército del rey. Urías era un siervo fiel del rey David. Y el rey David mandó a traer a Urías y lo emborrachó y le dijo: vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Y aquel hombre se quedó afuera del palacio durmiendo en la calle y le dijo: no puedo acostarme con esta persona, no puedo yo estar gozando con mi esposa mientras tu ejército, mi rey, está peleando allá. Era más fiel Urías que el rey. Y cuando miró el rey que no iba a poder engañar a Urías, entonces lo mandó con una carta donde el jefe del ejército, que decía de la mano del rey David escrita, le dijo: ponelo enfrente, en la parte más recia de la batalla. ¿Para qué cree? ¿Para que le contaran historias? No, para que lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque David creía que muerto el perro se acababa la rabia. Pero David se le olvidó que a Dios nadie lo puede burlar. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra. Y entonces David dice que mientras él cayó su pecado, porque él seguía siendo rey y él seguía dirigiendo la nación y había pecado gravemente contra Dios. Y dice, él mismo escribió: mientras caí en mi pecado, mis huesos se me secaban, mi verdor se convirtió en sequedad. Eso hace el pecado oculto en nuestras vidas. Nos causa tristeza. La falta de perdón. Las conversaciones que tengo, la música que estoy escuchando. ¿Qué es lo que te está trayendo tristeza? ¿Qué es lo que te está provocando esa tristeza? Los pensamientos: si yo tuviera otro trabajo, si mi jefe fuera diferente. ¿Qué te causa la tristeza que tienes hoy? Si hubiera vivido en otra familia, si mis padres hubieran sido otros. ¿Qué te causa la tristeza? Hay una forma de vencer la tristeza y esa se llama permanecer en Cristo Jesús. Porque no nos debemos de cansar de hacer lo bueno, dice Gálatas, porque a su tiempo, en su tiempo, veremos la cosecha. No se deje minar por la tristeza. No se deje minar por la tristeza. Jóvenes, no piensen en el suicidio como parte de la salida a un problema, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El rey David se arrepintió de su pecado. Y yo no vuelvo a leer una porción en la escritura que diga que David se seguía sintiendo triste o que David se seguía sintiendo culpable, porque él le decía al Señor: que no se aparte de mí tu espíritu y el gozo de tu salvación, porque el pecado, hermanos, nos aleja de la fuente del gozo que es Jesucristo. Debemos de permanecer en Jesús para vencer la tristeza que pueda llegar a nuestro corazón. Todos los días debemos de pelear contra esos sentimientos. Son sentimientos, emociones. No somos gobernados por emociones. Somos cristianos que tenemos convicciones profundas, que vemos dentro de la palabra que los grandes hombres de Dios pasaron por tantos problemas y sí se sintieron tristes, pero pudieron salir adelante porque no se dieron por vencidos. Ninguno buscó el suicidio como un camino para salir, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero al final son caminos de muerte. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy aquí, pero usted y yo no somos esclavos
somos cristianos que estamos esclavizados al temor. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió por nosotros en la cruz y ahora nos ha hecho libres para adorarle, libres para vencer, libres. Las circunstancias no pueden determinar tu gozo. Tu gozo determina la forma en que vas a vencer las circunstancias. Es el gozo del Señor nuestra fortaleza. Es nuestra fuerza la que te levanta en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, en medio del problema. El gozo del Señor es tu fortaleza y es mi fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para terminar, este versículo tan pequeño, pero tan profundo en mi mente y en mi corazón, quiero compartirle ese pedacito que me voló la cabeza cuando lo leí. Váyase conmigo a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Y qué más dice? Sin dejar pesar, dice la que yo tengo, la versión que yo tengo, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Sin dejar pesar. ¿Sabe? Le he dicho que muchas son las causas que pueden traer a nuestra vida tristeza. Pero nosotros somos los que decidimos si esa tristeza es para pérdida o es para arrepentimiento y salvación. Decirlo suena fácil y práctico, pero ponerlo por obra es un poquito más difícil. Tal vez lo que le causa tristeza a una persona es tan vergonzoso que no quiere ni decirlo. Y creer que no te puede dejar pesar es difícil. Pero lo que causa arrepentimiento en tu vida, dice la palabra, no te va a dejar pesar, porque trae arrepentimiento para salvación. Puede ser que lo que hicimos en el pasado nos causa vergüenza y nos entristece, pero lo que viene de parte de Dios no te va a dejar pesar. Los errores que cometimos en el pasado, que nos causan tristeza hoy, Dios lo cambia de alguna forma, no sé cómo lo hace, de manera sobrenatural. Él cambia nuestra tristeza en gozo. Él la cambia, yo no sé cómo lo hace. Dice 2 de Corintios 7:10: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación sin dejar pensar. 2 de Corintios 7:10 en la Biblia Las Américas dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. El apóstol Pablo estaba entristecido hasta la depresión. Lo andaban persiguiendo, lo trataban mal, lo encarcelaban. A veces comía, a veces no comía, y era un siervo de Dios. Estaba entristecido y él dice: pero mi Dios, que consuela a los deprimidos, nos trajo consuelo cuando llegó Tito. Dios tiene la forma de consolarte. Dios trae un consuelo sobrenatural. Yo no sé cómo decirte cómo Dios va a cambiar esa tristeza en gozo, pero sí estoy segura
Estoy segura que Dios encontrará la forma. Dios encontrará la forma. A veces las cosas que nos pasan son tan tristes y tan injustas que decimos, es que la hermana Rosa no sabe lo que me hicieron a mí, no sabe cómo me han tratado, no sabe tantas necesidades que he pasado. Pero sabe que yo no le voy a contar un cuento hoy, tampoco le estoy predicando de un libro motivacional, le estoy hablando de la palabra de Dios. Y le voy a contar un testimonio verdadero, real, y se lo voy a leer para no comerme ni un tan solo detalle. Escrito por una mujer. Me casé y al poco tiempo quedé embarazada. Faltaba poco para el parto y mi esposo y yo estábamos muy felices. Íbamos a tener una niña. Me preparé para ir al médico, pero en el camino hubo un accidente. No me lastimé, pero estaba en un gran estado de shock. Me llevaron rápidamente a la sala de partos, donde el médico nos dijo que mi presión sanguínea estaba tan alta que si querían salvar mi vida tendrían que romper la placenta y dejar morir a mi hija. Di a luz a una hermosa bebé, pero había muerto. Fue la experiencia más triste que viví. Estaba pasando por las aguas, pero Dios estaba conmigo y me acompañó durante las muchas noches de dolor, angustia y lágrimas. El tiempo pasó y 2 años más tarde me encontraba nuevamente en el mismo hospital para dar a luz nuestra segunda hija. Un nuevo médico y una partera aprendiz vinieron a hacerme un control y me dijeron que estaba lista para dar a luz. Les pedí que esperaran hasta que mi médico y mi esposo llegaran, pero no lo hicieron. En vez de esto, indujeron el trabajo de parto y cuando no pudieron sacar la cabeza de la beba de manera rápida, usaron la ayuda de aspiradoras. En el proceso, dañaron el cerebro de mi niña. En los días y las noches que siguieron, pasé por los ríos, por momentos me parecía que me ahogaría, pero Dios permitió que esto ocurriera. 10 años más tarde, mi hija fue hospitalizada y murió poco tiempo después. El día antes de su funeral sentí que me moriría. Nunca antes había sentido un dolor tan profundo en mí. Estaba pasando por el fuego de la aflicción. Entonces 2 de mis hermanos que son médicos me animaron a llorar. Cuando logré hacer esto me sentí mucho más aliviada y con fuerzas para continuar. El sueño profundo que Dios me suministró, sentí su presencia cerca de mí. Fue entonces que Dios me llevó en sus brazos y me permitió asistir al funeral de mi hija al día siguiente. Él trajo paz a mi mente. Desde aquel entonces, Dios me ha recompensado. Me permitió dar a luz con éxito a 2 hijos varones. Uno de ellos es pastor como su padre. El otro es un piloto. Hoy puedo cantar de la bondad del Señor, porque en verdad Él cumple con todas sus promesas. Tal vez aquí hay gente que está pensando que las cosas que le ha tocado vivir son tan duras que no hay escapatoria para esto. Pero la tristeza que viene de parte de la voluntad de Dios es para arrepentimiento y salvación. Y no deja pesar en tu vida, porque aunque pases por las aguas no te ahogarán. Si pasas por los ríos no te detendrán, y si pasas por el fuego no te quemará, porque el Señor es nuestra diestra. Él es nuestro poderoso gigante, el que pelea nuestras batallas, el que consuela nuestro corazón, el que cambia nuestra tristeza por gozo y no te deja pesar en tu corazón.
no te deja pesar en tu corazón. Manantial de Vida, no sé por qué el Señor puso en mi corazón hablar este tema, pero yo sé que Dios no habla en balde. Y yo quisiera que usted hoy aprenda que hay dos tipos de tristeza: la que viene del mundo, que produce muerte, y la que viene de parte de la voluntad de Dios, que es la que produce en tu corazón arrepentimiento y salvación sin dejar de pesar. Tal vez hay cosas en nuestro pasado que nos están metiendo en la cabeza y en el corazón, cosas que no nos dejan avanzar, cosas que vivimos y no nos dejan avanzar. Y usted sabe que tiene necesidad de avanzar, pero no puede. Yo quisiera que hoy le entregara eso al Señor usted. Póngase de pie, mi amada iglesia. La única forma de combatir la tristeza es permanecer en Cristo Jesús. La única forma de combatir la tristeza es permanecer en Cristo Jesús. La palabra dice que habían dos hombres, uno que era prudente y otro que era imprudente. El imprudente dice que fundó su casa sobre la arena, y vinieron los vientos, las tempestades, azotaron la casa y la casa se cayó. Pero el hombre sabio fundó su casa sobre la roca. Pero también los vientos vinieron, los mismos vientos que azotaron al insensato, azotaron al hombre sabio. Los vientos, las tempestades, las pruebas, las adversidades, las cosas que nos causan tristeza, golpean nuestro corazón, golpean nuestra vida. Pero el que permanece en Cristo Jesús, su casa no se cae, su vida no se cae, su alma no se pierde. Pelee contra esa tristeza y dígale: yo permanezco en Cristo Jesús. El Señor es mi fuente, el Señor es mi
venga sobre ustedes. El gozo del Señor es su fortaleza, jóvenes. El gozo del Señor es su fortaleza, iglesia. Mire cuántos jóvenes hay aquí hoy. Mire cuántos jóvenes hay aquí hoy. Y toda la demás gente que está por ahí se me van a rodear. Todos se van a unir. Todos se van a unir. Muévanse de las sillas, por favor. Muévanse de las sillas. Y van a rodear a estos jóvenes y a estos hermanos que se encuentran tristes hoy. A los jóvenes vamos a impartir vida. Y toda angustia se va. Todo temor se va. En el nombre de Jesús. Todo aquello que les dice que no van a poder. Que no van a poder avanzar. Que no van a poder lograrlo. Hoy no me confieso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo rompiendo con todas aquellas palabras que los han atado. En el nombre de Jesús. Hoy dice el Señor, yo voy a sanar esos recuerdos, esas palabras que te han marcado, que te han entristecido para que no puedas avanzar. Yo quisiera que los adultos que están rodeando a estos jóvenes vengan y abracen a estos jóvenes. Aquí hay jóvenes que han sido marcados por palabras groseras, que les han dicho que no van a poder. Jóvenes que están entristecidos a causa de la incertidumbre. Ustedes van a salir adelante. Ustedes van a salir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, vengo ministrando los pensamientos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre.